Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Arévalo y esto es nuevamente Palabras en el Horizonte. Gracias a la tecnología y a Dios primeramente que nos permite el poder tener este contacto a través de las redes sociales y todas estas plataformas que, aunque están un poco sesgadas, todavía podemos usarlas y todavía podemos comunicarnos y comunicar lo más importante, la palabra de Dios y un mensaje realmente positivo y esperanzador. Quisiera hablarles en esta ocasión acerca de la fragilidad de la vida y de la importancia que es el tener la conciencia de que Dios tiene memoria de nosotros y siempre hemos estado en su mente y en su corazón. En días pasados escuchaba una canción muy vieja, la cual me hizo pensar en esto, y es la canción My Way, o A Mi Manera, cantada o conocida popularmente por Frank Sinatra. También la cantó en su momento el rey o el conocido Elvis Presley, y muchos atribuyen esta canción a la autoría del primer intérprete. Pero la compuso realmente un francés allá por el año 1967 y fue Paul Anka quien en el año 69 la versionó en inglés y por supuesto la hizo famosa, y bueno, el resto es historia. La hemos escuchado en más de 2.600 versiones, según internet es el número de versiones que hasta la fecha está catalogada o versionada en diferentes idiomas. Y esta canción habla precisamente de un hombre, una persona que comienza a hacer una introspección de su vida y comienza a ver su vida pasando como una película y comienza a decir que todas las cosas la hizo a su manera, de que amó, que odió, que hizo muchas cosas y que todas al final fueron el resultado de sus decisiones. Por supuesto que esto contrasta a lo que la Biblia nos enseña y a lo que el salmista en el Salmo 139 trata de hacernos entender. Y quisiera en estos breves minutos hablarles acerca de eso, el Salmo 139. Al músico principal de David: Oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista comienza a declarar la importancia de saber o tener la conciencia de que Dios está allí, de la omnisciencia de Dios, de que Dios está en todo lugar. Y por supuesto, este es uno de los atributos de Dios. Ahora, esto también nos ayuda a entender y a pensar las palabras tan contundentes que expresa el salmista, que aún en lo alto, aún si se fuera a lo profundo del mar, nunca puede huir de su presencia. Porque ciertamente Dios está en todo lugar y Dios ciertamente lo sabe todo. Ahora, lo que comienza o sigue relatando nos ayuda a entender esta maravillosa concepción de que todas las cosas, nuestra vida, está en sus manos y que no podemos escapar de su presencia y de su influencia. Sí, lo podemos hacer,
Tenemos el libre albedrío, pero veremos más adelante, al final del Salmo, cómo él hace la advertencia a aquellas personas que deciden caminar, como expresaba Frank Sinatra en la canción, a su manera, y por supuesto los que deciden irse a esa muy personal manera de ver el mundo y las cosas tendrán sus consecuencias. Pero él sigue relatando y diciendo que aún en lo profundo del vientre de su madre, Dios entretejió y formó todas sus entrañas. En el idioma original aquí habla desde la palabra riñón. Y es que sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando se quería hacer uso de la importancia o lo que era el centro del ser humano, se refería a sus entrañas. Y es donde residía toda la parte humana o la parte emocional. Y por eso el salmista expresa aquí: todo mi interior, todo lo que soy como persona, fue formado primeramente por ti. Y aquí el salmista declara que ciertamente Dios fue su creador y se declara como realmente una maravilla de Dios, una creación maravillosa de Dios. Y es que muchas veces las personas dejan que sus congéneres o sus contemporáneos expresen y hagan conclusiones de sus vidas, y comienzan las personas a autoconvalecerse y a denigrarse. Y no sabemos o no recordamos o no hemos descubierto que Dios ciertamente nos ha formado y que para Dios somos importantes, somos su creación. Y Él tuvo especial cuidado en cada uno de nosotros. Sí, aunque no lo queramos aceptar, es así. Ahora sigue diciendo que creó también sus huesos. Esto habla de toda la forma corporal y el resto de la persona. Decíamos hace unos instantes que cuando hace expresión a la entraña o a las entrañas, habla de la parte emocional, y cuando habla de los huesos del cuerpo en general, ya se ve a lo externo. Así que el salmista está declarando que todo su ser, todo su cuerpo, todo su interior, su mente, su corazón, fue creado por Dios como una maravillosa creación. Ahora vamos a saltarnos un poquito al versículo 17 y permítame leerle algunos versículos para hablar de un par de cosas muy importantes allí. El versículo 17 dice: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque tus blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Dios, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Ya al final de este salmo, ciertamente hay muchas cosas que hablar, pero no quiero hacer extenso este video. Como muchas veces expreso, la idea no es hacer un estudio bíblico, sino que sea lo más breve posible. Pero menciona aquí al menos dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que reconoce que Dios ha puesto especial interés en él. Y permítame leerles Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, y dice lo siguiente: «Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, es Dios, dijo mi alma, por tanto en él esperaré». Él reconoce que ciertamente Dios ha puesto interés en él y que sus misericordias han sido renovadas día a día. Así que las misericordias de Dios han sido renovadas sobre tu vida. Por más que las circunstancias, por más que las personas a tu alrededor te quieran decir lo contrario, debes volverte a Dios y debes descubrir esta gran verdad. Por más que la gente quiera hundirte, por más que tu pecado, tu desánimo quiera hacerte zozobrar, Dios tiene de verdad
puesto los ojos en ti y tiene tremendas expectativas contigo. El segundo aspecto tal vez no es muy positivo o no le agrada mucho a la gente que se mencione. Después de todas estas cosas positivas y esperanzadoras, recordemos que venimos leyendo desde el versículo 1, 2, 3 y 4 que Dios ha tenido memoria de nosotros, que ha estado desde la concepción de nuestra vida en el vientre de nuestras madres, que siempre ha estado allí, que su presencia está en todo lugar. Y ahora culminamos con esta maravillosa revelación de que Él ciertamente tiene especial interés en nosotros. Esto también es importante que lo mencionemos porque muchas veces las personas no les gusta hablar de las cosas que son negativas o no tanto negativas. Recordemos que Dios es un Dios justo. Es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Eso es alguno de los atributos de Dios. Ahora, porque Dios es amor y es misericordioso, envió a su Hijo Jesucristo para que en Él tuviéramos redención de pecados. Pero también es un Dios justo. Hay estatutos y hay reglas, hay leyes. Y esas leyes se aplican a quienes transgredan la ley y tienen consecuencias. Pero la moda en este tiempo y la política o la filosofía existencial en este tiempo es simplemente vive hoy y después ve la consecuencia. Vive el día de hoy, vive tu existencia, no importa el mañana. Eso prácticamente es lo que se estila. Ahora, esta forma de pensar y esta filosofía que lamentablemente también se ha metido muy sutilmente dentro de la iglesia del Señor y del pensamiento cristiano, a veces hace que las reglas de Dios, las leyes de Dios no sean muy bien vistas y por supuesto no sean aceptadas. De allí entonces que mucha gente está hablando de la inclusión, por ejemplo, y entonces están tratando de hacer que cosas que Dios ha desechado y ha ciertamente declarado que son abominación ante su presencia desde el principio, ahora digan no, Dios es un Dios de amor y acepta todo. Pero ese no es el tema de este video. Próximamente quiero hacer un video sobre ese tema. Pero vamos al punto que quiero mencionarles. Entonces dice que los pecadores acabarán en la ruina. Hay un refrán o una forma de expresarlo que desde que soy creyente la he escuchado y creo que antes de mi llegada al Señor y antes de mi existencia se dice mucho. Y es la expresión que dice: Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Así que entonces Dios es bueno. Resulta que no, aquí nos está diciendo que sí, Dios sí aborrece al pecador, porque mientras el pecador siga pecando, mientras el pecador siga incurriendo en una falta, no está acepto de la presencia de Dios. Así que ese refrán que a veces lo decimos mucho, sobre todo para que la gente trate de aceptar a Dios y casi que estamos allí como que enamorando a la gente para que acepte a Jesucristo, recordemos que no necesitamos hacer eso. La palabra de Dios dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo y que Dios no necesita ayuda, simplemente nosotros somos instrumentos para proclamar su verdad. Así que no podemos hacer que Dios sea diluido. Y lamentablemente en el tiempo presente muchas veces eso es lo que ocurre. Así que Dios sí aborrece al pecador, sí aborrece al pecado. Y por eso es que en Cristo Jesús entonces tenemos la redención de pecados y somos limpiados para que su preciosa y maravillosa presencia quite toda esa basura y entonces podamos ser limpios. Y por eso al final el salmista expresa: pruébame, conóceme y ve si en mí hay camino de perversión, hay camino de perversidad. Y entonces está declarando que Él es su creación preciosa, que tal vez se extravió, pero entonces está arrepintiéndose. Y tenemos que recordar uno de los maravillosos atributos de la personalidad de David. Recordemos quién era David, el que está escribiendo este salmo. Un hombre que fue sujeto a pasiones, un hombre que pecó, un hombre que asesinó, un hombre que realmente hizo lo malo delante de Dios. Pero la misma palabra dice que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y siempre me gusta recordar esto, porque entonces cuando él reconoció su pecado, fue cuando entonces Dios tuvo misericordia de él. Recordemos aquel famoso episodio cuando él engaña a un hombre, le quita a la mujer y hace que lo maten. Estoy aquí resumiendo, eso lo pueden ver
en la Biblia más a detalle. Y entonces a este pobre hombre lo manda al frente de batalla y se queda con su mujer. Y entonces viene el profeta Natán. Y entonces le revela su pecado y le hace alusión a esto con una especie de historia. Y entonces David, enardecido, dice: ese hombre hay que matarlo, ese hombre tiene que ser borrado. Y entonces Natán lo señala: ese hombre eres tú. ¿Y saben lo que marcó la diferencia para David? Fue su actitud, fue este atributo de su persona para con Dios. David se arrepintió, se cayó a tierra delante de Dios y dijo: he pecado contra Dios. Y hubo consecuencias. Ese niño no nació. Hubo consecuencias para él, para su familia, para sus hijos. Ciertamente hubo perdón de Dios. Y este es un tema que tal vez no lo vas a escuchar en muchos púlpitos, o muchas personas no lo van a mencionar, porque como dije, hay algunos aspectos de la Biblia que a la gente no le gusta hablarlo. Simplemente le gusta hablar las partes bonitas, amigables. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y el Salmo 139 maravillosamente aglutina todas estas facetas. Declara la omnisciencia de Dios, declara que en todo lado está su presencia, declara lo necesario que es reconocer que Dios nos ha formado, declara el destino de aquellos que son malos, que son impíos, y después, por si acaso, dice: pruébame, ve hacia mí el camino de perversidad y guíame. Así que Dios te está diciendo que Él no solamente quiere ser tu creador, tu hacedor, quiere ser tu salvador, quiere ser tu guía y quiere estar allí mostrándote su maravillosa presencia. Y que por más que solamente nos guste hablar de las cosas positivas y las cosas amigables de Dios, también las que son fuertes son de bendición. Porque ellas nos recuerdan que Él es un Padre amoroso, un Padre amante. Y el Padre amoroso, cuando los hijos se desvían, los corrige. Y Dios desea corregirte, Dios desea instruirte, Dios desea mostrarte su camino eterno y llevarte a su bendición. Mi deseo es entonces que puedas comprender y escuchar esta palabra y anidarla en tu corazón, y que realmente sea de bendición para tu vida. Quiero recordarte que si has visto este video en YouTube, le des clic a la campanita, te suscribas, compártelo con otras personas para que también puedan ver nuestro material. En Instagram estamos en @carlosarep2013 y también estamos subiendo todos los contenidos semanalmente. En Facebook estamos como Carlos Arévalo Águila. Y así que puedes compartir diferentes formas en que estamos creando contenido para que sea de bendición para tu vida. Gracias por haber llegado hasta este punto, y como siempre expreso, mi deseo es que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida como el rocío de la mañana. Bye.